Hoy es un temazo. El tema es fantasía versus imaginación. Lo puse como contrarios porque de hecho lo son, pero la realidad es que conviven muy así, muy pegaditos, y el límite es muy sutil. Y si bien hay una postura montessoriana sobre el asunto, es importante entender por qué es así, ¿no? Porque he tenido como... Hola Valen, he tenido como muchas discusiones, en el buen sentido de la palabra discusión, sobre este tema, y algunas en el mal sentido también. Pero siempre, lo que sí siempre siento es que aporta mucho. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto que les dije de que la imaginación y la fantasía, si bien están como muy cercanas y es muy, a veces, muy sutil la diferencia y muy difícil de ver hasta dónde es imaginación, hasta dónde es fantasía, y caminan como muy de la mano, muchas veces se confunden los términos y defendemos la ilusión o la imaginación de la infancia y la creatividad a través de la fantasía, siendo que son cosas completamente diferentes. No es que algo esté bien y algo esté mal. Esto es importante que lo diga ahora, porque así como existe, no sé, Montessori, que no promueve la fantasía, sí, la imaginación, y vamos a hablar de eso, pero no promueve la fantasía y explica por qué no lo promueve, existen otras pedagogías igual de niñocéntricas, igual de respetuosas, como puede ser, por ejemplo, Waldorf, donde el primer septenio, que coincide con el primer plano de desarrollo, justamente está sustentado por la fantasía. O sea, sustentan la activación de la creatividad a través de la fantasía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay bien y mal, ¿tá? Que nosotros podemos hacernos del conocimiento y elegir qué queremos hacer con él, ¿sí? Entonces, no sé, yo les voy a decir cuál es mi opinión, que ustedes ya deben saber cuál es, y les voy a plantear desde el lugar que me compete, ¿no? Les comparto la información y, y les muestro esto desde mi punto de vista. Pero por supuesto, esto no es una discusión de lo que está bien y lo que está mal, nunca. Son simplemente posturas diferentes, cada familia va a elegir lo que quiera. Y les voy a contar qué pasa cuando elegimos cosas diferentes, ¿sí? Entonces vamos a hablar sobre María Montessori, que es la parte que me gusta a mí, ¿sí? Recuerden que tocando la pantalla pueden desactivar los comentarios si necesitan ver, porque ahí veo que queda una parte que está como donde están los comentarios. Vengo hablando de esto en todos los vivos, entonces muchos de ustedes que me vienen acompañando toda la semana pasada ya lo tienen claro, ¿no? Existen los planos de desarrollo, que son periodos en la vida del ser humano. Les hablé recién del primer septenio en Waldorf, y es porque en Waldorf existe también este concepto de los planos de desarrollo, pero está dividido cada 7 años. En Montessori está dividido cada 6, pero la realidad es que si esté cada 6 o cada 7, no cambia nada, porque ningún niño tiene un reloj puesto ni un almanaque impreso adentro suyo que marca que el cambio está el día que cumple 6 años o el día que cumple 7. Es un periodo tan largo en el que las cosas ocurren que 6, 7, 5 es exactamente lo mismo. Ahí va, eso, gracias. Ahí Daniela les contó lo que yo les estaba diciendo recién, que si les molesta el comentario, al tocar, los comentarios digo porque quedan arriba del texto, al tocar la pantalla del celular desaparecen, y cuando los quieren reactivar, porque los comentarios aportan un montón, tocan de vuelta y vuelven a aparecer, ¿tá? Entonces, el primer plano de desarrollo, y vamos a hablar, en este vivo vamos a hablar de 2 planos, que son los niños menores a 6 años y los niños mayores a 6 años. Los adolescentes, o sea, cuando pasás de los 12 años, así como los adultos, discernimos mucho mejor qué es fantasía, de qué es realidad o no, vamos a hablar de eso también, pero es simplemente el árbol creciendo después que la semilla ya se plantó, ¿tá? Entonces, esos 2 planos de desarrollo, tanto el de 12 como el de 18 años, se va a basar en lo que haya pasado antes, por lo tanto vamos a hablar del antes. El primer plano de desarrollo de 0 a 6 años es lo que se llama la mente absorbente. ¿Qué significa que es la mente absorbente? Bueno, que el cerebro actúa como una esponja
que chupa el conocimiento y el niño se autoconstruye. O sea, no es que nosotros le pongamos el conocimiento, sino que el conocimiento lo toma del medio y lo utiliza para su autoconstrucción. ¿Qué hace con eso? Bueno, primero lo absorbe, lo chupa, después lo ordena, ¿no? Entiende cómo el mundo funciona, ordena el mundo dentro suyo y entonces va a actuar en ese mundo. Ese es el orden. Entonces, absorber, ordenar, actuar. Eso es lo que nos va a proporcionar la mente absorbente. Los primeros años, de 0 a 3 años, va a chupar, chupar, chupar. A partir de los 3 años va a ordenar, ¿sí? Y acercándose ya a los 4, 5, 6 años, va a actuar en el mundo a partir de eso que tiene como incorporado de cómo el mundo funciona. ¿De dónde absorbe? Absorbe del ambiente, o sea, del ambiente físico, del lugar donde vive, y absorbe del adulto, que viene a ser su ambiente emocional. Entonces, por eso es importante que el adulto en ese periodo sea el que prepara el ambiente, o sea, el que le entrega el mundo al niño a través del ambiente, y esta es la parte más dura, el que elige no ser pared. No nos están pidiendo que lo llenemos de conocimiento. Nosotros ni siquiera somos responsables por lo que el niño, por el potencial que el niño va a alcanzar. Nosotros solo tenemos que no ser traba. Si nosotros no somos el límite que no les permite avanzar, ellos avanzan solos. ¿Tá? Si nosotros no somos límite, en el mal sentido del límite, si nosotros no somos trabas, si no somos pared, ellos alcanzan el mundo por sus propios medios. O sea, lo van a hacer a pesar de nosotros, aunque seamos pared, ¿tá? Pero si no somos pared, ayudamos a que esto lo puedan hacer de una forma más fluida y no luchando con nosotros todo el tiempo. Vamos a seguir. Calma, ustedes me van a entender a dónde voy con todo esto. Vamos a hablar de qué es la imaginación y qué es la fantasía. A ver, ahí. Imaginación, para poder diferenciar y partir de esa diferencia también. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es algo innato del ser humano. Todos imaginamos y es independiente de que alguien nos genere la imaginación. La imaginación es propia de cada uno. Gracias a la imaginación avanzamos como civilización. Gracias a que alguien imaginó la internet existe. Gracias a que alguien imaginó esta ropa, yo me la he visto hoy. Gracias a que alguien imaginó un vaso, existe. Había una frase de... No sé si es cierto. Esto que les voy a contar no sé si es cierto. Porque después son esas frases que aparecen en internet y firma Bob Marley y viste, voy a decir, ¿Bob Marley dijo esto? Tipo, Pero había una historia ahí como que alguien le había dicho a la hija de Walt Disney, porque Walt murió antes de que los parques quedaran prontos, ¿no? Entonces, que como que cuando le habían visto y le habían dicho, qué lástima que tu padre no lo pudo ver, ¿no? Y que ella dijo, si tú lo estás viendo es porque él lo vio antes. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien lo imagina antes de que algo se cree, ¿sí? Entonces la creatividad es el producto de la imaginación. Ahora, y esto es muy importante, ¿de dónde se imagina? Porque no se imaginan de la nada, ¿no? No es tipo... Todo lo que nosotros imaginamos tiene una base concreta en las experiencias vividas. Entonces yo les había hecho un ejercicio en los posteos, que lo voy a repetir rápidamente acá, que es, imagínate vos, ahora en este momento, tus próximas, voy a cerrar los ojos así porque me lo quiero imaginar también, ¿no? Nuestras próximas vacaciones en la playa. ¿Tá? Vamos a elegir para ir a un lugar tropical, así, tipo una isla del Caribe. Si vamos a soñar bien soñado, vamos a imaginar bien. Entonces yo nunca estuve en el Caribe, ¿tá? Pero yo me imagino que en el Caribe el agua es turquesa,
No solo lo imagino, yo he visto fotos de que el agua es turquesa, he visto videos, ¿no? Entonces yo sé que el agua tiene ese color. Entonces yo me imagino llegando, pisando la arena es finita, la siento como suavecita, ¿no? Blanca, piso la arena y siento el calor quemándome el pie, ¿no? Me acerco al agua, imagino la temperatura del agua. Me imagino sentándome en la reposera, me imagino que los gurises están jugando y que me van a dejar leer un libro, me puedo imaginar muchísimas cosas, pero me imagino yo ahí sentada mirando el mar, escucho el ruido de ese mar, puedo sentir en la piel el viento cálido, ¿no? De esas vacaciones, puedo sentir el olor a mar, puedo tocar la textura de la piel, de la ropa que me puse, que es livianita y que apenas me roza la piel y que la estoy usando ahí caminando en la playa. Estoy soñando, gente, estoy soñando, ¿sí? Pero en mi sueño yo sé que si yo elegí un lugar tropical para mis vacaciones va a ser calor, no me voy a encontrar con nieve ahí. Yo sé que si hace calor voy a usar una ropa livianita, entonces que esa tela va a tener determinadas características. Yo sé que voy a pisar la arena y que la arena va a estar caliente por el sol. Sé que el viento va a ser con determinadas características. Yo no lo estoy viendo, yo nunca estuve ahí. Basada en mi experiencia no es, porque yo nunca estuve en el Caribe, ¿sí? Pero yo puedo sentir todo eso porque tengo información del mundo real que me acerca a eso. Y cuando ustedes se imaginan esas vacaciones, lo imaginan como algo sumamente placentero y que está bueno, ¿verdad? O por lo menos yo me lo imagino así. Me imagino que van a estar tremendas esas vacaciones y no necesito para que esas vacaciones no sean aburridas, no necesito imaginarme que la arena, en lugar de ser blanca y finita y con las características reales que tiene, es una arena de brillantinas. Yo no necesito imaginarme que miro al mar y veo sirenas saltando. Yo puedo mirar el mar, ver las olas, que son algo real, que puede pasar y que mi imaginación lo está viendo y que sé que es posible y que me guste y que eso sea lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, mi imaginación, todo lo que yo voy a crear alrededor de mis vacaciones va a partir de algunos datos reales que yo tengo que hacen que dentro mío eso sea posible. Si yo me imaginara, no sé, esas mismas vacaciones en el Caribe, pero dentro mío, ¿no? Yo sé que no tengo vacaciones porque, bueno, recién empecé en el trabajo, entonces hasta el año que viene no voy a tener. Además, económicamente es un valor que yo no puedo pagar por esas vacaciones, entonces no las veo como posible. No sé, si yo no lo creo posible, no lo puedo ver. Yo lo tengo que crear posible para que realmente lo sienta como parte de mí. ¿Está? Esto es muy el secreto, ¿no? Pero es un poco así. Entonces, cuando yo lo creo posible, no es posible para mí evitarlo. Yo no puedo dejar de imaginar cosas. Durante todo el día, todo el tiempo estamos imaginando. Estamos preparando la comida y cuando vamos a poner la sal en la comida, imaginamos cómo va a quedar esa comida según la cantidad de sal que ponemos. Lo imaginamos antes de cargar la cuchara y poner. ¿En qué nos basamos? En que ya cocinamos antes, sabemos más o menos la cantidad de sal que nos gusta e imaginamos la combinación de sabores. ¿Tá? La imaginación es imposible de que no exista. Siempre está. Y es el motor de la creatividad. A partir de lo que imagino, creo. A partir de cómo yo me imagino que va a quedar mi comida, pongo los ingredientes. A partir de cómo imagino mis vacaciones en el Caribe, trabajo o actúo para llegar hasta ese lugar. Creo, la creatividad parte de la imaginación. Sigamos. En contrapartida, ¿qué es la fantasía? ¿No? La fantasía, históricamente, y actualmente y siempre, es la búsqueda de la respuesta a lo que no podemos explicar. Rozó la fe, ¿no? Rozó la fe. Pero hay una diferencia, ¿tá? Y se la voy a explicar.
Antiguamente, cuando no había tanto desarrollo de la ciencia, pero sobre todo cuando no había tanto flujo de información, nosotros buscábamos, el ser humano buscaba explicaciones a lo que no entendía a través de la fantasía, a través de generar historias fantásticas. Entonces, ¿y por qué digo que ahí que roza la religión, ¿no? Nosotros creamos dioses o creamos eventos que explicaban las cosas que pasaban y que racionalmente no las podíamos explicar. Entonces, llovía, no entendíamos cómo era posible que cayera agua del cielo y lo adjudicábamos a un dios de la lluvia. Escuchábamos un trueno, veíamos un rayo y era un dios que se había enojado y tiraba un rayo, ¿no? Entonces, en ese momento, esas personas creían que eso era real. Se basaban en algo que estaban viendo, pero era la búsqueda, eso que creían que era real, era la búsqueda de darle una explicación a lo que no podían explicar. ¿Sí? Entonces, la fantasía tiene una base de creencia o de credulidad, no sé si existe esa palabra, pero de que sean personas crédulas, ¿sí? A medida que vamos avanzando como civilización, le vamos encontrando a través de la ciencia o a través de muchas ciencias en realidad, explicaciones a distintos fenómenos y a distintas cosas. Y ahora, yo sé de dónde viene la lluvia, vos sabés de dónde viene la lluvia, y si hay alguien que no sabe de dónde viene la lluvia, vos que sabés, le podés contar el cuento del dios que tiró agua, o le podés contar sobre el ciclo del agua, la evaporación, la generación de las nubes y cómo eso cae. Las dos opciones, esa persona que confía en ti te va a creer, ¿sí? En ambas opciones, sea lo que sea que tú decidas contarle, esa persona te va a creer. Lo que tú decidas contarle va a partir de dos opciones: o que tú creas lo que le estás diciendo y por eso le das tu respuesta, o que tú sepas que es mentira y como sabes que esa persona te va a creer, se lo cuentes igual. Elijas contarle algo que sabes que no es así. Y acá es donde entra la religión. Cuando yo no soy una adepta a ninguna religión específica, ¿sí? Creo en Dios, pero no creo en una religión específica. Ahora, si yo tengo que explicarle a alguien lo que es Dios, o alguno de ustedes quizás sea sumamente religioso y tiene que explicarle a alguien lo que es Dios, va a hablar desde su creencia. Entonces, cuando habla de Dios, habla porque cree en Dios, ¿sí? Y esa es la diferencia entre la fantasía y la religión, que hoy me preguntaban en los casilleros de pregunta. Si yo creo en lo que yo te estoy diciendo, yo no te estoy hablando creyendo que tú sos ignorante y que me vas a creer porque sos un crédulo. Yo te estoy compartiendo mi creencia. Eso es lo que hacemos cuando compartimos nuestra religión con nuestros hijos. Cuando nosotros compartimos algo que nosotros sabemos que no es verdad, como por ejemplo que el ratón Pérez se mete abajo de la almohada para agarrar un diente, nosotros partimos de que el niño es crédulo, de que no tiene la información para contrarrestar eso, para contrastar, y que cree en mi palabra. Y yo, sabiendo que no es cierto, igual le digo eso. ¿Tá? Entonces, así como la fantasía era utilizada para explicar fenómenos que no los podíamos explicar de forma científica porque no teníamos el conocimiento aún para poder explicarlos desde ese lugar, también era utilizado en la literatura, sobre todo en la literatura infantil, como forma de transmitir las metáforas, o sea, de transmitir el mensaje detrás de la metáfora, ¿no? Entonces, por ejemplo, puse el ejemplo de Caperucita ahí, ¿no? Caperucita, y es muy diferente a los libros que hay ahora, gente. Ahora tenemos una literatura mucho más respetuosa de la infancia, y eso es importante que lo tengamos en cuenta también. Más allá de la fantasía, el respeto que hay en la literatura de hoy, la literatura clásica. Pero los cuentos clásicos, por ejemplo, en Caperucita, el lobo no es un lobo,
No es un lobo que viene y se come a la abuela y se mete en el camino, no sé qué. El lobo es lo que te pasa cuando vos no obedeces a tus padres y te desvías del camino. Si fueras por el camino que te corresponde, irías por el camino seguro, aunque ese te exige más trabajo, ¿sí? Pero es el camino que tus padres te indican. Ahora, como tú querés cortar camino y querés llegar más rápido, bueno, te vas a encontrar con un lobo. Esa metáfora del extraño que se mete en tu camino porque vos desobedeciste, es lo que queremos transmitir, lo que queríamos, no lo que queremos por Dios ahora ya no, pero es lo que queríamos los adultos en ese momento transmitir a los niños para que no se desvíen del camino cuando mamá no los ve. ¿Sí? Entonces para eso eran usadas las metáforas. Hoy en día también las usamos, de forma mucho más respetuosa, pero sí las usamos. Por ejemplo, Julia se los llevó. En la escuela de Julia todos los viernes le prestan un libro de la biblioteca y los lunes los entrega. El libro que trajo este fin de semana se llamaba El misterio del topo. ¿El misterio del topo? Bueno, algo así. Pero era un topo, en fin, era un topo enamorado de una zorrilla, ¿tá? El topo tenía algunas características que tienen que ver con un topo, ¿no? En la vida real, que es que el topo tenía mala visión, por ejemplo, entonces no veía cosas que pasaban. Entonces tenía un amigo que sí veía y que es el que lo ayuda a desvendar el misterio. Además el topo tiene algunos preconceptos. Habla mal en el libro, ¿no?, de una mulita. Dice que las mulitas... ¿Es una mulita? Sí, Rita la mulita. Dice que las mulitas son... ¿cómo eran las palabras? No me acuerdo, gente, pero habla mal. Dice como que las mulitas son como vagas y poco trabajadoras y no tienen como distraídas, como que son torpes. Como palabras así, habla de la mulita. Entonces, si nosotros pusiéramos personas en ese libro, ¿no?, en lugar de... Y los personajes fueran personas, estarían hablando de características de otra persona, y eso es un poco como una forma de mostrar que tenemos que tener cuidado con los preconceptos que nos hacemos sobre las personas. Pero es más simple hacerlo a través de un libro con imágenes de animales que hablan y que creen eso de los otros animales, porque no toca el preconcepto, ¿tá? Nadie se siente mal porque el topo le dijo a la mulita que las mulitas son unas vagas. Ahora, si el topo estuviera hablando de, no sé, los riverenses, fuera un montevideano hablando de los riverenses, ese libro ni siquiera va a ser publicado. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces usamos las metáforas hoy en día, pero ahora las disfrazamos de otra forma, ¿tá? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros somos los adultos y entendemos la metáfora, pero los niños de menos de 6 años no entienden metáforas, no las entienden, son literales. Entonces cuando el topo dice que la mulita es una vaga o cuando el topo no se equivoca porque no ve nada, es un topo que no ve, simplemente eso. No es, hay personas que no pueden ver más allá de sus ojos, de no sé qué. No es eso, no es una metáfora, es un topo y una mulita. Es así de sencillo. Cuando el lobo se encuentra con la Caperucita, es una niña y un lobo que habla en el camino. No entiendo la metáfora, no entiendo el mensaje por detrás. El mensaje por detrás viene después. Un misterio para el topo. Ahí va, gracias. Gracias, Victoria. Entonces, eso menos de 6 años. Más de 6 años entienden, empiezan a entender las metáforas. Es más, si nosotros con Juli conversamos sobre el libro, hablamos sobre el libro, y ella entiende las metáforas, entiende las cosas que pasan. Pero ahí es cuando en la literatura aparecen muchos libros fantásticos y donde Montessori nos dice otra cosa, que también se las voy a contar. Vamos a pasar a otra diapositiva. Vale, me adelanté un poquito. Vamos a hablar de esto, de qué son los cuentos, ¿no? Los cuentos son parte de la infancia, son parte de toda nuestra vida. Todos nosotros necesitamos cuentos. O sea,
una forma de transmitir el conocimiento ha sido siempre a través del cuento. Con los niños usamos los cuentos para transmitir determinados conceptos educativos, como esto, como la discriminación, o como las creencias limitantes, o como los prejuicios, o también cosas positivas, como por ejemplo la aceptación, el integrar las diferencias, ¿no? O sea, los cuentos traen no sé, el monstruo de colores habla de entender y ordenar de cierta forma nuestras emociones. Entonces, los cuentos son utilizados como forma de educación. Lo han sido siempre, toda la vida. Yo les cuento cuentos y cuando corto un vivo y les cuento una anécdota, seguramente es lo que más se acuerdan de todo el vivo. Cuando yo les cuento una anécdota. Ahora que les hablé del topo y del libro de la escuela de Juli, seguramente se acuerden más que si yo hablara simplemente de conceptos generales y abstractos sin mencionar el topo, la mulita, ¿no? Sin darle datos concretos. Los cuentos son eso, es como concretar las cosas. Entonces es una forma muy muy buena de acercar el mundo. Y acerca del mundo que no puedo tocar. Entonces, por ejemplo, yo no tengo cómo, o capaz que tengo cómo, pero no de forma así, tipo práctica y todos los días, no tengo cómo mostrarle a Julia elefantes, ¿no? Pero yo puedo mostrarle, puedo contarle cuentos de elefantes, puedo mostrarle fotos de elefantes, le puedo dar información que ella va a acercarle ese mundo, aunque ella no pueda ver presencialmente un elefante. Y también le puedo contar cuentos de su historia familiar, cosas que me pasaban cuando yo era chiquita, cosas que ella ya no las puede vivir porque pertenecen a otro tiempo. Entonces los cuentos nos permiten ir formando, acercar ese mundo que ellos no pueden tocar, que es el mundo de la mente absorbente, se absorbe a través de los cuentos que son entregados por el adulto, que es ese ambiente emocional. Y una cosa que tienen los cuentos es que nos dan la oportunidad de contrastar con la realidad. Entonces cuando hablamos de cuentos fantásticos, yo puedo, por ejemplo, ahí aprovechar la oportunidad del topo y la mulita cuando tienen 6, o más, o cerca de 6, pero cuando empiezan a entender que el topo no habla, que una mulita no habla. Pero podemos aprovechar esa oportunidad para contrastar con la realidad. Ver una ovejita en un librito es un dibujo abstracto, los niños reconocen las ovejas, pero la realidad es que el dibujo no tiene nada que ver con una oveja real. Entonces, para que el niño pueda reconocer que la oveja es una abstracción de una oveja, es una representación y todo lo que implica el personaje del cuento, es importante que tenga algo de información real para asociar. Y sobre Dios, ¿cómo hablarle? Milce, justo al principio del vivo hablé un poquito sobre eso, sobre la religión. No va a ser el tema de este vivo, porque yo entiendo que Dios no es fantasía, ¿no? Y ni imaginación, y hay muchas cosas que no podemos tocar y de las cuales hablamos. O sea, sabemos que existen los átomos, por ejemplo, y nadie puede tocar un átomo, ¿tá? Entonces no me quiero meter en religión porque en realidad tiene otras connotaciones que van más allá, parten de la fe. La fe no es fantasía, es realidad para el que lo siente. Entonces no entra dentro de estos temas. Pero podemos hacer un día un vivo sobre religión, si les copa. Sigamos. A ver. Entonces los cuentos son una herramienta muy importante, ¿sí? Es muy importante que los cuentos estén presentes porque es la forma en que acercamos el mundo que no podemos tocar, contando a través de libros de cuentos, pero sobre todo a través del cuento como acción. Contar cosas es transmitir lo que tenemos, la información, pero la emoción, el sentimiento, la creencia, todo lo que tenemos dentro nuestro se lo estamos transmitiendo al otro a través de una historia. Los humanos vieron que necesitamos historias, ¿no? Es lo que nos ha permitido avanzar también, avanzar en la civilización, el apoyarnos en las historias previas. Y yo iba a decir para no repetir los errores, pero no sé si eso es real. Ahora, ¿qué pasa con los cuentos fantásticos?
Los cuentos fantásticos, como les había hablado antes, parten de la ignorancia, ¿no? Entonces parto de que pasan cosas que yo no tengo cómo contrastar con la realidad. O tengo cómo contrastar, no tengo cómo encajarlo en la realidad. No hay forma de que yo te muestre una representación de una sirena y te muestre una foto de una sirena para que vos veas que esta es la representación, es la abstracción de la sirena y una sirena realmente así. No hay forma de que eso pase porque parte de que esto no existe. Entonces esto lo creo yo en mi imaginación y te lo transmito a vos. Y no hay otra forma de que vos me creas que sea verdad que no sea desde que vos no sepas que no puede ser verdad. Si vos, adulta, me contás un cuento sobre sirenas, yo sé que es fantasía, porque tengo suficiente información en mi vida para saber que las sirenas no existen. Ahora, si yo esto se lo cuento a un niño, el niño todavía no tiene información suficiente para contrastar. Por lo tanto, la sirena podría existir. Y dependiendo de quién la cuente y cómo la cuente, lo puede crear. Ahí dice, como lo contamos, lo cree. Yo hice un test de esto. Lo testé, porque yo estaba segura que esto era una visión muy básica de los niños y que los niños sí son capaces de ver lo que es real y lo que no es real. Entonces hice un test de decirle a Juli, cuando tenía más o menos 3 años, de decirle, mira Juli, un elefante rosado volando. Julia miró para el cielo, buscó el elefante y me preguntó, ¿dónde? ¿Dónde está? No lo veo. Lo buscó. Creyó que era posible, y hagan la prueba, creyó que era posible que un elefante rosado estuviera volando arriba nuestro. Si yo te lo hago a vos, capaz que vos mirás porque yo simplemente indiqué para arriba, pero inmediatamente me vas a mirar y me vas a decir, ¿por qué me estás diciendo esta guasada? No es real, ¿verdad? Si esto se lo haces a un niño de 6 años, el niño de 6 años te mira y te dice, o Julia hoy de 6 años me diría, mamá, los elefantes no vuelan, los elefantes no son rosados, son grises, no sé, ¿no? Me diría cosas para que yo vea que lo que estoy diciendo no es posible. Los cuentos fantásticos no se pueden cuestionar, porque cuando hay un cuestionamiento hacen agua, ¿no? Cuando hay un contraste con la realidad, no se pueden sostener. Con ellos los usamos para explicar lo que no sabemos, que era lo que les decía, ¿no? Es más fácil, no sé si es más fácil, pero es más posible que yo te explique algo a través de la fantasía y te haga creer a que yo tenga que tener el conocimiento para darte el conocimiento real. ¿Tá? Entonces muchas veces nos apoyamos en la fantasía para contar cosas y no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es no ofrecer la información real. No hablando de cuentos, pero sí hablando sobre el viejo Pascuero. ¡Ay, voy a llegar ahí, María de la Luz, te lo prometo, ya estoy llegando! Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Subestimamos y confundimos. ¿Por qué subestimamos y confundimos? Porque contamos cosas sabiendo que la persona que lo está escuchando, que en este caso son los niños, nos cree. Entonces, como nos creen, les contamos porque nos divierte, porque somos orgullosos de saber que yo sé que esto no es así, pero te lo voy a contar igual porque me encanta verte la carita de ilusión, ¿no? Me encanta que creas que el ratón Pérez te trajo una moneda, me encanta que creas que el conejo puso un huevo de chocolate, y me encanta que creas que Papá Noel te trajo los regalos, me encanta, me quita peso. Sigamos, son parte de su niñez, ahí vamos. Y de hecho, voy solo a dejar de compartir acá, solo un minutito para hacer una apreciación acá sobre eso, ¿no? Antes de meterme en Papá Noel. Nosotros confundimos varios conceptos. Algunos son que creemos que algo sea cultural. A ver, que sea cultural no significa que está bien.
¿sí? Yo hace un tiempo vi un video que estaban tatuando a un bebé y había como muchísima crítica. Estaba mucha crítica. Yo no creo que a nadie se le ocurra que tatuar un bebé o se pincharlo con una aguja y meterle tinta para adentro es algo que está bien, ¿no? Todos nos cuestionaríamos si está bien o mal y la mayoría en esta cultura en la que vivimos llegaríamos a la conclusión de que está mal. La cultura a la cual pertenecía ese bebé, eso sí estaba bien. De hecho, en esta cultura nosotros perforamos las orejas de las nenas y no nos cuestionamos mucho. Algunas personas nos cuestionamos, pero culturalmente no nos cuestionamos. Si nos cuestionáramos, volveríamos a evaluar si algo está bien o mal, si eso está bien o mal. Entonces, que Papá Noel sea un personaje cultural no habilita a que nosotros le hagamos creer a los niños que es real. Son cosas diferentes. No va a dejar de existir el personaje Papá Noel dentro de nuestra cultura. No va a dejar de existir. O por ahora, por lo menos, porque tampoco hace tanto que existe, pero está. Por ahora no va a dejar de existir. ¿Sí? Va a estar presente. Spider-Man también está presente. Y yo no hago que mi hija crea que Spider-Man es real. ¿Se entiende la diferencia? El conejo de Pascua también está presente. Y yo sé que no es verdad, que no existe el conejo de Pascua, pero en todos los huevos de chocolate hay conejos dibujados. En todas las Pascuas, todos los supermercados tienen carteles de conejos. Hablamos del conejo de Pascua, hay películas sobre el conejo de Pascua, hay dibujitos sobre el conejo de Pascua. Eso es una cosa, va a estar presente. Otra cosa es que yo dibuje huellas de conejo en mi casa, para hacerle creer a mi hijo que un conejo trajo el huevo de chocolate. Porque lo que estoy haciendo ahí es crear hechos reales basándome en su credulidad, ¿sí? Para que el niño imagine lo que yo quiero. Pero le estoy creando hechos reales en los cuales va a basar su imaginación. Entonces le estoy generando la creencia, le estoy generando la fantasía desde afuera hacia adentro y no están haciendo de él. Y esa es la principal diferencia entre la fantasía y la imaginación. La imaginación es innata, yo no necesito que nadie me haga imaginar. La fantasía viene de afuera. Entonces cuando tú le das fantasía a tus hijos, no le estás negando la ilusión, le estás negando la creatividad, le estás negando la imaginación, le estás generando cosas que no son reales. Entonces vamos a seguir. No se enojen todavía porque yo les prometo que esto se suaviza después. Yo había hecho una diapositiva que es esta, le quitamos la inocencia porque es como nuestra mayor duda, ¿no? Ahí va, tengo recuerdos que están buenos, mi infancia fue muy lindo creer en Papá Noel, tengo como mucha ilusión con eso, entonces también quiero que tenga esa ilusión, porque yo lo viví de esa forma y lo viví súper bien y todo lo que implica. Y otras personas me van a decir, para mí fue terrible enterarme, cuando me enteré me sentí sumamente defraudada, sentí que mis padres me habían mentido, sentí que no sé qué. Yo quiero que ustedes cierren los ojos ahora y que me digan, que cierren los ojos no, quiero que me escriban en el chat, mejor dicho, quiero que me digan si hoy en día disfrutan la Navidad, si hoy en día disfrutan las Pascuas. Me gustaría que me contesten ahora en el chat si ustedes, adultos, hoy disfrutan la Navidad. Y hasta voy a tomar un poquito de agua acá mientras les doy tiempo de que me contesten. Disfruto todo, sí, amo, genial, está. Ahora, ¿alguna de ustedes todavía no sabe que Papá Noel no existe? ¿Alguien de que esté acá cree que Papá Noel existe? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros hoy, sabiendo que Papá Noel no existe, disfrutamos la Navidad igual, porque la Navidad tiene muchas cosas disfrutables. La Navidad, o la Pascua, o el evento que quieran, los eventos son momentos especiales, nos juntamos con la familia, recordamos y reunimos como todo lo bueno que nos pasó en el año, elegimos regalarle a la gente que queremos, cocinamos comida rica que nos reúne, nos ponemos música que nos divierte.
toda la ciudad, todo el mundo tiene como la misma energía positiva y eso se siente, ¿no? Porque somos parte del mundo, entonces toda la energía se siente. O sea, la Navidad tiene magia, la tiene, por supuesto que la tiene. Y la sigue teniendo porque tiene tantas cosas mágicas que no dependen del personaje en sí, ¿sí? La Navidad no va a dejar de ser ilusión y como así como hoy vos adulta te ilusionás por la Navidad, no deja de ser ilusión también para los niños. El problema es que nosotros adultos hoy creemos, y esto me hubiese gustado traer el libro pero no lo traje, el otro día publiqué un fragmento de un libro de María Montessori que se llama La educación de las potencialidades humanas, en las que hablaba de esto, ¿no? de la incorporación de la fantasía para hacer el mundo divertido. A nosotros adultos nos cuesta creer que el mundo real es divertido. Nos cuesta pensar que puede ser interesante. Sobre todo a esta generación generación después de los 80, creemos que el mundo es un embole. El otro día cuando hablamos de pantalla les contaba esto, ¿no? De que vemos películas donde la vida se resuelve en 2 horas, entonces pues creemos que nuestra vida es demasiado lenta, que las cosas no pasan, que todo es muy frustrante, que los días se apilan, que me paso toda la vida sin avanzar, sin ir hacia mis objetivos, porque creo que mis objetivos se tienen que dar en 2 horas. Todo esto que creemos hoy nos hace pensar que el mundo es demasiado aburrido como para poder entregárselo a los niños. Creemos que la fantasía es mucho más interesante. Si no fuera por Papá Noel, la Navidad sería una cagada. Y no es así, porque yo no creo en Papá Noel y para mí la Navidad es lo más. ¿Se entiende? Entonces no es la fantasía lo que hace la ilusión. Lo que hace la ilusión es el momento, es la realidad, es el conectar con la realidad y verlo tal cual es, en el tiempo que es, con la magia que tiene. El perder un diente y que lo venga a buscar un ratón es un miedo que tenemos los adultos de que el niño sufra porque el diente se cayó, de querer hacerlo como un evento interesante, importante, de tener algo que sustituya eso que él perdió. Y la realidad es que él ya tiene algo que sustituye eso que él perdió. Es otro diente. Y es tan mágico que es el único momento en su vida en que después de perder un diente le va a crecer otro. Y en lugar de que se lo pueda guardar, lo pueda observar, pueda, no sé, estudiar sobre el diente, investigar, mirarlo en un microscopio, todo lo que implica un diente, que es algo muy interesante, lo cambiamos por una moneda pedorra que tenemos todos los días disponible. La realidad es demasiado aburrida y por eso le ponemos fantasía. Pero eso es lo que nosotros creemos. Ellos todavía ni siquiera vivieron la realidad. Ni siquiera tuvieron la experiencia real. Entonces, ¿cómo podemos creer que se van a aburrir? Vamos a seguir. Me había quedado una pregunta ahí, ¿no? ¿Les quitamos la inocencia? No sé. Vamos a pasar al segundo plano de desarrollo. Otro miedo importante antes de pasar al segundo plano de desarrollo, voy a hacer una cosita acá que quiero... ¡Ah! Casi corto el vivo, chicas. Me equivoqué. Voy a solo hacerle una aclaración acá, ¿no? Otro miedo importante que nos surge es qué pasa cuando descubren, ¿no? Algunos lo vivimos como algo normal, tipo tal, lo descubrí, vamos arriba, buenísimo. Otros lo vivieron hasta con alegría porque dijeron, bueno, ahora soy grande, sé la verdad y mi trabajo es seguirle contando esto a los chiquitos. Otros lo descubrimos, lo sentimos como que fue una mentira, que fue una traición, y cada persona lo vivió diferente. Nosotros no podemos regular cómo nuestros hijos lo van a vivir. No lo podemos regular. ¿Por qué? Porque cómo alguien recibe cada cosa que le pasa en su vida depende de múltiples factores que no están bajo nuestro control. Yo no puedo hacer que alguien sienta algo. ¿Tá? La persona va a sentir lo que le toque sentir, va a transitar la emoción que le toque transitar
según cómo viva ese momento. Y yo no puedo controlar todas las variables. Entonces no sabemos cómo lo van a recibir. Quizás lo reciban bien, quizás lo reciban mal. Nos basamos en cómo lo recibimos nosotros y no tiene por qué ser igual, ni para bien ni para mal. Entonces no nos preocupemos con lo que va a sufrir cuando se entere, porque ni sé si va a sufrir. No sé si va a sufrir, puedo tomar la decisión por lo que pase hoy. Entonces vamos a seguir. Cuando empezamos a cuestionarnos, cerca de los 6 años, empezamos a tener miedo que alguien les cuente. Hay niños que lo descubren, cerca de los 6 años empiezan a ser más investigativos y a querer conocer cosas que no ven, entonces empiezan a buscar las respuestas a esas cosas que desconocen. Y ahí es cuando te preguntan, cuando algún compañero de la escuela cuenta. Entonces el miedo es, si tu hijo es el que cree, tenés miedo que alguno que no cree venga y le cuente. Si tu hijo es el que no cree, o sea, el que sabe que Papá Noel no existe, tenés miedo de que vaya y cuente. Entonces te da culpa de ser el que le arruine la creencia al otro. Gente, un niño que cuenta que Papá Noel no existe no le arruina la creencia a nadie. ¿Ustedes creen que los niños van a creer hasta cuándo? ¿Alguien creció creyendo en Papá Noel? ¿Alguien llegó a los 9 años y todavía creía en Papá Noel? ¿Alguien llegó a los 15 años y creía en Papá Noel? Vamos, en algún momento te vas a enterar. No es culpa del otro. En todo caso, es culpa de que alguien te dijo que existía. ¿No? No es culpa del que contó la verdad, es culpa del que contó la mentira en todo caso. Si hay que buscar un culpable, aunque no hay ningún culpable. Pero ¿qué pasa entre los 6 y los 12 años que lleva a que los niños cuenten? Pasa que entre los 6 y los 12 años hay una etapa que es el segundo plano de desarrollo, donde la premisa, si en la primera era ayúdame a hacerlo solo, ¿no? Que era la autonomía de movimiento, acá es ayúdame a pensarlo solo, que es la autonomía de pensamiento. Los niños ya no están interesados en lo que nosotros les decimos, están interesados en evaluarnos, en formar sus juicios, en ver cómo nosotros nos comportamos. ¿Sí? Acá es donde empiezan a formar sus propios conceptos de lo que está bien y lo que está mal. Acá es donde nace la justicia. ¿Sí? Acá también es donde nace la venganza, que es la necesidad de buscar la justicia. Cuando siento que algo es injusto, busco venganza. Entonces, acá el niño empezó a actuar en el mundo. A través de esas decisiones de pensamiento, ya obtuvo todas las herramientas para moverse en el mundo y ahora va a actuar. ¿Sí? Acá la metáfora es importante. A partir de los 6 años, las metáforas nos van a ayudar a trasladar los conceptos. Ya acá el preconcepto del topo hacia la mulita no es un topo hablando de una mulita. Ya acá es cómo las personas creamos juicios sobre otros. Y porque otra persona pertenece a otro grupo, emitimos juicios sobre esa persona que trasladamos del grupo. Acá es donde la metáfora es importante. ¿Sí? Acá es donde es importante explicarle a los hijos que cuando eligen el camino equivocado, aunque mamá no los esté viendo, tiene consecuencias. Acá es donde el lobo te come. Pero no tiene por qué ser un lobo. ¿Se entiende? No tiene por qué ser un lobo. ¿Por qué no tiene por qué ser un lobo? Porque acá es donde, si hay mucha fantasía, la realidad se vuelve aburrida. Acá es donde le pasa lo que nos pasó a nosotros. Acá es donde la velocidad de información nos hace creer que la vida real es aburrida. Entonces, acá es donde, en esta etapa, es donde empezamos a cuestionar, aunque no veamos, empezamos a preguntar. Tenemos hambre de información real. Queremos conocer qué es la muerte, dónde van las personas cuando se mueren. Quiero saber dónde está, qué hay en la nieve, cuáles son los animales que viven ahí, de dónde salió el mundo, de dónde viene la lluvia, de dónde venís vos, cómo nacen los bebés. Quiero saber, quiero que me cuentes todo lo que no puedo tocar, todo lo que no puedo ver. De ahí nosotros, ¿qué hacemos? Le contamos el cuento del repollo. Le contamos el cuento del repollo. Y como ellos no se pueden contrastar, porque conocen un repollo, conocen un bebé y saben que el bebé no salió del repollo, empiezan a decir, ¿cómo? ¿Pero cómo el bebé sale del repollo? A ver, contame un poco más. Y te empiezan a preguntar, nosotros nos empezamos a enredar.
Y empezamos a ponerle pastito al camello, a hacer huellas de harina para que piense que Papá Noel entró, no sé qué tiene que ver la harina con la nieve, pero con las huellas de los zapatos. Empezamos a tratar de que no vea, ¿no? Empezamos a hacer los disfraces más elaborados, a buscar personas de afuera, a hacer todo lo que podamos para generarle una realidad alternativa. Hacemos todo para que crean en el repollo. Porque nos mareamos, nos entra como el miedito, ay, me va a descubrir, ¿qué hago? Tengo que sostener esto, y entro a poner cosas. En vez de aprovechar la oportunidad y decir, bueno, mirá, los bebés no nacen del repollo y Papá Noel no existe. ¿Tá? Es parte de la cultura, lo hacemos como forma de festejo todos los años, es un personaje que forma parte de la Navidad. Todos estos años lo hicimos a través de un juego, lo disfrutábamos en la familia, pero la realidad es que no hay un extraño que se mete en nuestra casa y traiga los regalos. Sin embargo, hay algo muy lindo referente a los regalos, y es que cada uno los compra pensando en otro. Es un gesto de generosidad. Entonces, bueno, ahí ya puse, ¿no? Nosotros extendemos la mentira y generamos datos reales, pero ahí surgen, como les dije, cerca de los 6 años, que es... Y nada, ¿sí? ¿Qué pasa si un niño de 3 años te habla de la muerte? Le das una respuesta acorde a la información que necesita un niño de 3 años, que es una información concreta. El niño se pregunta sobre la muerte porque necesita una respuesta, pero la respuesta tiene que ser acorde a 3 años. Bueno, como les dije, surge la venganza y la justicia. Y cuando surge la venganza y la justicia, bueno, es cuando empiezan a contar. Porque sea como sea que tu hijo lo reciba, que puede ser con mucha alegría por haber participado de esta fiesta todos estos años, y le parece buenísimo, como nos parece a algunas de las personas que estamos acá hoy, y que ya sabemos que no es verdad, pero que lo vivimos con alegría, lo puede vivir con alegría y entonces seguirlo viviendo así con los otros niños más chiquitos, lo puede vivir como una tradición y creer que lo justo es contar, o lo puede vivir como... Lo estaba viviendo tan bien que me pareció injusto saber que era mentira y ahora le voy a contar a todo el mundo. ¿Se entiende? No tenés cómo regular eso. Y no es culpa del niño, por supuesto que no. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. Si no, este vivo no termina más. Pregunta del millón, ¿y qué hago con la familia? ¿No? Porque si la familia sostiene la tradición de Papá Noel y todos le han dicho, y los amiguitos le han dicho, y bueno, todo lo que pasa, ahí va, entra porque es mágico, porque no tenés explicación para explicarle cómo entra Papá Noel a la casa, ¿no? Entonces es magia. Pero si Papá Noel hace magia, entonces yo también puedo hacer magia. Entonces el vecino podría hacer magia y los ladrones podrían hacer magia. Y entonces empiezan los miedos. Los miedos tienen que ver con eso, ¿no? Pero está. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con que el niño sepa o no sepa cuando los primos saben o no saben? Bueno, el personaje, y esto por eso lo recalqué en ese momento, va a estar presente en la Navidad y va a seguir presente. Si el niño sabe que es un personaje, tampoco es que se cuestiona que alguno crea que es verdad o no, ¿sí? Cuando hay un estreno de una película de Marvel, hay superhéroes por todos lados, no sé, estrena la película de Spider-Man, hay Spider-Man por todos lados, y nosotros no nos esforzamos en hacer creer al niño que Spider-Man es real, dejamos que conviva con el personaje, y si te pregunta si es posible que Spider-Man aparezca acá, vos le vas a decir la verdad, hablando de Spider-Man. Entonces, hablando de Papá Noel podría ser igual y no tiene por qué ser un conflicto, de hecho no lo es. Y es tan corto, nos genera un estrés tan grande, pero es tan corto el tiempo. Miren, piensen conmigo. Un niño de 1 año no se lo cuestiona. A los 2 años no se lo cuestiona. A los 3 años podría creerte, pero a los 6 años ya no te cree. Entonces tuviste la Navidad de los 3, la de los 4 y con suerte la de los 5. Fueron 3 días. 3 días. 3 días de convivencia. ¿Sí? No es tan grave.
Y por otro lado puse ahí, el tío no es Superman. Esto del tío no es Superman es importante, ¿no? Nosotros en Superman, vieron que Superman es Clark Kent, se pone los lentes y nadie reconoce, ¿no? Que cuando se pone los lentes es Clark Kent y cuando se saca los lentes es Superman. Y nadie ve que es la misma persona. Parece joda, ¿no? Porque decís, ¿cómo? Cuando el tío se pone la barba, si el niño cree que es Papá Noel, va a ver a Papá Noel. Lo va a ver. Y esto no pasa solo con los niños. En un libro que creo que es el que compartí hoy por Historias, que es Vivir en Abundancia, hay un cuento en que dice que cuando las carabelas, ¿no?, llegaron, cuando Colón llegó a América, los indígenas no vieron las carabelas, porque a lo que era algo que no existía, no lo ves, ¿no? Y que un chamán, no sé, o como se llame, porque no creo que fuera chamán donde llegó, no sé, el brujo de la tribu, vio los movimientos de las olas y a través del movimiento de las olas vio que algo diferente estaba pasando. Como no creía que fuera posible un barco en el medio del mar, no creía en lo que estaba viendo, que eran las carabelas. Y ahora yo les voy a contar algo de la vida real hoy, ¿tá? Para que vean que esto es tal cual. Miren, dejar de compartir acá para contarles. Yo hago kitesurf. Kitesurf es un deporte que es una vela como un parapente y una tabla y navegás por el agua, ¿sí? Empecé a hacer este deporte en el 2013. Antes del 2013, todos los kitesurfistas o todas las personas que hacen algún deporte acuático conocen, acá en Uruguay por lo menos, no sé cómo se llama en el resto del mundo, pero acá en Uruguay conocen algo que se llaman los corderitos. Los corderitos son algo que ves en el agua cuando hay viento. Cuando estás en la playa y hay viento, y el viento además es offshore, o sea, del mar hacia la tierra, forma pequeñas olitas que son puntitos blancos. Esos puntitos blancos nosotros los llamamos corderitos, ¿sí? Yo no sabía de eso, nunca había visto, hasta el 2013, nunca había visto que en el mar se formaban puntitos blancos. Nunca lo había visto. Y díganme ustedes si alguna vez lo vieron. Una vez que yo aprendí sobre el viento y sobre el mar para poder hacer este deporte, entendí que eran los corderitos y a partir de ese momento yo nunca más pude dejar de verlos. Desde que lo vi por primera vez, desde que alguien me lo mostró y me dijo, mira, cuando hay viento pasa esto, yo nunca más pude dejar de ver. Al punto de que cuando veo una foto del mar, miro la foto y pienso, ese día había viento, si veo corderitos. O ese día no había viento, si no veo corderitos. Cuando busco un lugar para las vacaciones, por ejemplo, y miro las fotos de las playas, me imagino si esa playa es ventosa o no por la foto que veo de los corderitos. No puedo dejar de ver. Entonces, cuando vos ves algo, no podés dejar de ver. Entonces, mi hija, que sabe que Papá Noel no existe, ve al tío con una barba. El primo que cree que Papá Noel existe, ve a Papá Noel. ¿Se entiende? Pero el tío no es Superman. Un día van a dejar de ver. Vamos. Entonces, ¿qué libros? ¿No? Porque la pregunta era, bueno, pero ¿qué ofrezco? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que les doy? Porque si los cuentos son importantes y no les puedo, tipo, los cuentos son importantes, pero no pueden ser fantasía, entonces, ¿qué son? Bueno, los cuentos de 0 a 3 años son los cuentos que tienen imágenes reales, cuentos posibles, sin metáforas. ¿Vieron esos libros que tienen fotos de animales? Esos. Y los cuentos posibles pueden no estar en un libro, pueden ser cuentos de mi vida. Yo puedo contar cosas que hacía cuando era chiquita, puedo contar cosas sobre mi familia, puedo contar sobre sus antepasados, puedo contar cosas de la historia de la humanidad, obviamente adaptado a su edad, ¿no? Por favor, con fotos familiares, y puedo generar cuentos, puedo contar cuentos sin la necesidad de que esos cuentos estén escritos en un libro, ¿sí? Entonces puede ser un librito con imágenes de cosas reales y a través de esa cosa real le puedo contar algo. 0 a 3. 3 a 6.
En este momento es cuando yo le tengo que acercar información real. Porque ahora el niño ya no es no es solo el instinto, ¿no? No es solo el tocar el mundo. Ahora el niño quiere actuar en el mundo con lo que viene aprendiendo, quiere tomar decisiones. Cuando te empiezan a decir, no, yo solito, ¿no? Es quizás antes de los 3, quizás más cerca de los 2. Entonces ahí es donde a mí me toca acercar la información real, y si yo incorporo una fábula que puede ser, como por ejemplo el monstruo de colores, que es un monstruo que habla de las emociones, lo uso porque es un libro muy común, puedo contrastar, o sea, puedo ofrecer información real y puedo hablar sobre cómo es posible que esto que te estoy mostrando no sea real. Entonces, así como yo le dije a Juli que mirara el cielo porque había un elefante, ahí es el momento de mostrarle un elefante real, de ver por qué los elefantes no vuelan, de ver de qué color son los elefantes, y que aunque en su cuento tenga un elefante rosado, pueda saber que esto es una fábula y que esto es la realidad. Entonces ahí es cuando es importante no tener solo fábulas y tener además cuentos reales, en su mayoría posibles, y si tiene alguna fábula, que la usemos para contrastar, ¿sí? Y la forma de contrastar es haciendo preguntas, hablando con el niño para preguntarle a ver cuál es la información que él tiene, qué deduce de esa información y cuánto eso se acerca a la realidad. Más de 6 años, ahora lo que yo le voy a acercar es el mundo. Acá es donde los cuentos deberían hablar de las cosas que no podemos tocar, de lo que podemos ver. Acá es donde los cuentos deberían hablarte sobre el origen del hombre, cuando los cuentos deberían hablarte sobre el origen del universo, cuando los cuentos deberían tener esa información que los niños tienen hambre de conocer, que es la que te hace entender la educación cósmica, que es entender que tú sos parte de un todo, que todo se relaciona, que vos no sos un punto en el universo, ¿sí? Que vos sos el universo, que todos los puntos son parte de ti. Nada está aislado. Todo lo que vemos en otro es simplemente un reflejo de lo que tenemos en nosotros. Solo somos capaces de ver lo que nos pertenece, lo que está dentro nuestro, ¿sí? Como el ejemplo de los corderitos. Solamente pude verlos cuando empezaron a ser parte de mi vida. Antes de eso, ellos no existían para mí. Y esto es lo que tenemos que acercarles, darles el mundo al cual pertenecen, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Protegiendo el interés, contando cuentos donde el origen del hombre sea tan interesante como la fábula de las princesas, donde leer sobre el origen de la evolución de la humanidad, o sea, o leer sobre la historia de la conquista de América, sea tan rico y tan interesante cuanto leer sobre, no sé, ahora no se me ocurre nada, se me fue, leer sobre, no sé, las princesas de Disney. ¿Se entiende? Que el mundo real, que la historia real sea rica e interesante. Que sea interesante porque ahí es cuando van a adquirir mayor conocimiento posible y todo lo que aprendan y todo lo que retengan va a ser parte de su vida. Entonces, cuando la escuela se vuelve aburrida, cuando la escuela es un embole y hacer los deberes es un embole y ya no quiero más, cuando salí del jardín que era todo magia y el mundo real me parece aburrido, ese es el momento de proteger el interés. Porque si entregamos el mundo real y el interés sigue ardiendo, no voy a tener la necesidad de escaparme de la realidad y meterme en la ficción. Eso era lo que decía el otro día en el libro de María Montessori que compartí y que me dieron así con un palo, aunque ustedes no lo saben, pero recibí muchos mensajes hablando de lo dura y seca y no sé qué era, porque decía que nos transformábamos en muertos vivientes. Nos transformábamos en muertos vivientes porque perdíamos el amor por la realidad y buscábamos todo el tiempo escaparnos de esa realidad yéndonos hacia la ficción. ¿Está? Sí, está bueno, Valen, me encanta. Estaría bueno que recomendaras, aunque sea en la comunidad, un listado de libros interesantes para cada edad. Sí, me encantaría. Lo voy a armar, mira, es algo que tengo presente hace un montón.
de armar un listado, me gustaría que tener ayuda de alguien que trabaje con libros para que me dé aporte más de los que yo simplemente tengo en casa, que no son muchos, ¿tá? Para que sea así tipo rica la información. Pero sí, me encantaría hacerlo. Y para cerrar este vivo, les voy a decir esto. Seamos coherentes. ¿Qué les quiero decir esto? Miren, acá le puse una frase que todos repetimos. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te lo hagan a ti, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto de seamos coherentes? Que si a vos no te gusta que te subestimen, que te traten como crédulo porque vos simplemente no tenés la información, y sobre todo no te gustaría que te dificulten el acceso a lo que realmente querés conocer, no se lo hagas a tus hijos. Pero sobre todo, no les pidas que no te mientan mintiéndoles. ¡Ay! Y acá es cuando me matan, ¿no? Pero si vos crees en Dios y eso se lo acercas a tu hijo, tú no estás partiendo de que tu hijo es un ignorante y lo subestimás y le contás algo que no es. No estás partiendo de ahí. Tú crees y transmitís tu creencia. Cuando tú sabés que es mentira, tú optás por mentirle. Entonces, cuando tú le optás por mentirle, no podés pedirle que no lo haga contigo. No le hagas a otro lo que no querés que te lo hagan a ti mismo. Ahora, vuelvo a decir, este vivo se basa en Montessori, se basa en una visión que es la montessoriana y que yo comparto plenamente. Entonces, además de tener esa visión montessoriana, tiene mis opiniones personales. No es la única opción del mundo ni la verdad absoluta, y cada uno de ustedes tiene, por supuesto, toda la capacidad, el derecho y la decisión para hacer lo que crea mejor para su familia, ¿sí? Es simplemente mostrarles los corderitos. Y ahora que ya los vieron, pueden elegir qué hacer con esa información, ¿sí? Gracias por acompañarme.